7 de julio, domingo 14 del tiempo ordinario. Evangelio de San Marcos 6, del 1 al 6. En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Que no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo: todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. Palabra del Señor. El profeta tiene la misión de hablar al pueblo en nombre de Dios. Viviendo sus mismas necesidades y angustias, descubre en ella la mano providente de Dios. Reclama cuando el pueblo se aleja y recuerda la fidelidad al Dios de la alianza. Pero con frecuencia, al no ser escuchado, viene el pesimismo y llega la tentación de cuestionarse sobre la propia vocación. Hoy los 3 textos de la liturgia nos colocan frente a esta ardua misión del profeta, cuestionada, ignorada y con oposición. A Ezequiel el Señor lo confirma con su misión. Esta raza rebelde sabrá que hay un profeta en medio de ellos. Pablo tiene que gloriarse de sus propias debilidades, y el mismo Jesús es rechazado, ya no solo por los escribas, fariseos y autoridades, sino también por el pueblo sencillo y llano que lo ha visto crecer. Así, quien dice y defiende la verdad es atacado y cuestionado, pero no puede callarse. Tiene la misión: ser profeta. Con mucha frecuencia el Evangelio nos presenta a Jesús rodeado de multitudes, aclamado y reconocido. Las multitudes, compuestas en su mayoría por gentes sencillas, ignorantes, pobres y necesitados, perciben esa fuerza y esa sabiduría que brotan de los labios de Jesús. Reconocen que la sabiduría y los milagros son presencia del reino de Dios. Así, Jesús, reconocido y aceptado, va sembrando su palabra. Pero no todo es miel. Su palabra también es contradicción. Su palabra cuestiona, su palabra descubre y desnuda las ambiciones de los corazones. Entonces es rechazada y provoca persecución. Cuando Jesús hace el milagro y se manifiesta poderoso, es fácil aceptarlo. Cuando sus palabras cuestionan y desestabilizan, cuando van en contra de posiciones y privilegios, cuando desenmascaran y exigen verdad, entonces son rechazadas. Pero también hoy se nos presenta otro rostro de Jesús, el rostro humilde, sencillo, conocido, el rostro del carpintero, del hombre de todos los días, y entonces puede pasar desapercibido. En Nazaret conocen todo de Jesús: su particular historia familiar, su apariencia corporal, sus cabellos, sus ojos, su modo de caminar, sus costumbres y aficiones, muchos de sus episodios infantiles. Nada habían descubierto de particular en este joven que ahora se presenta en la sinagoga y que todos le reconocen autoridad y sabiduría. ¿Cómo aceptarlo si siempre lo habían visto como uno más de la pequeña población? ¿Cómo reconocer un profeta en quien está catalogado como un simple artesano perteneciente a una familia como todas? ¿Cómo es posible reconocer a Dios en un individuo tan familiar, tan vecino, tan ordinario? Un Dios tan cercano, tan próximo y tan a la mano es difícil de reconocer. Tan encarnado, tan humano se ha vuelto el Mesías que la carne lo oculta y dificulta aceptarlo. Solamente la fe puede ayudar a descubrirlo, pero la fe es lo que falta en Nazaret.
y así Jesús permanece bloqueado en su actividad milagrosa a favor de los necesitados. Indudablemente que a Jesús le duelen estas desconfianzas y el recibimiento hostil y agresivo de los suyos. Se nota en su reproche adolorido al citar el proverbio respecto a la aceptación del profeta. Se encuentra con una mentalidad estrecha, con la mezquindad y los prejuicios. Le duele la incredulidad de los más cercanos. Sin embargo, no se llena de amargura, sino que rompe aquel estrecho círculo y lanza su mensaje mucho más allá. Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos. La palabra con frecuencia es rechazada cuando no se acomoda a los caprichos y costumbres de ciertos esquemas. Da temor cuando abre nuevas perspectivas y parece insolente anunciar una nueva forma de vivir y de ser. Pero el profeta no busca la aceptación ni el aplauso de un público al que tiene que agradarle. Él es fiel a una inspiración originaria. Busca abrir caminos nuevos, donde el reino de Dios pueda instaurarse, donde la voluntad del Padre sea la norma, donde el servicio y el amor suplan todos los mandatos, donde lo más importante sea el hombre y no las apariencias. Cuando escucho que el Evangelio ha quedado en el pasado y se le mira como algo anquilosado, me vienen a la mente muchas preguntas. Puede ser que sea rechazado porque nos está cuestionando en profundidad y no somos capaces de una verdadera conversión. Quisiéramos un evangelio que solamente nos consuele y nos apapache, pero no un evangelio que nos exija cambio, coherencia y fidelidad. No un evangelio que desestabilice las estructuras de injusticia y privilegios en los que se ha asentado nuestra sociedad. Se torna un evangelio revolucionario y peligroso que es rechazado e ignorado. Entonces serían para nosotros las palabras de Ezequiel: un pueblo rebelde, testarudos y obstinados. Y habrá que seguir proclamando valientemente el Evangelio. Habrá que ser fieles a nuestra misión de profetas. Pero también me pregunto si el rechazo que sufre el Evangelio no brota de la incoherencia y la falta de honestidad de quienes deberíamos predicarlo. Cuando nuestra proclamación se hace con renglones demasiado torcidos para ser leídos, cuando no va respaldada por una vida y una opción radical, sino que se diluye en palabras que no van sostenidas por las acciones, entonces el Evangelio no es creíble. Hay una tercera posibilidad. A veces queremos una predicación que vaya adornada y sostenida por milagros y fuegos artificiales, por ruido y aspavientos. En cambio, Cristo se presentó encarnado, humilde, con un trabajo sencillo, como parte de una familia sencilla. Y desde ahí, desde su pobreza y apariencia ordinaria, predica, acompaña, sostiene, en silencio, en la oscuridad. Aparece el Evangelio en ropas sencillas y entonces es difícil reconocerlo, aún para los de casa. Descubra a Cristo en su mensaje hoy en mi mundo actual. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.